TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Negativas cifras COVID en Linares, aumentaron casos diarios y activos. Una colisión a alta energía se produjo en el sector Camino a Yepo, en Linares. Prisión preventiva para 8 de 12 detenidos en operativo antidrogas y de clonación de vehículos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. Nuevamente las cifras son negativas en Linares en cuanto al coronavirus. Aumentaron los casos diarios y pacientes activos. Autoridades reiteran la importancia de participar del proceso de vacunación. La semana no cierra bien para Linares, que en las últimas 24 horas tuvo una drástica alza de casos COVID diarios, 55, y también de activos, 296, números para nada positivos que nos hacen pensar en salir pronto de la cuarentena. Si no salimos de cuarentena es por el descuido de nosotros mismos, eso de andar en el centro, de ir a hacer trámite que nadie sabe por qué tanta gente. Entonces el ideal es que seamos responsables, nos quedemos más en casa para tratar de que salgamos de cuarentena, porque esto ya está haciendo mucho daño psicológico, tanto estar encerrado. Un escenario complejo y con menos de la mitad de la población vacunada, es clave fortalecer la inoculación. Un llamado a las personas que no se han vacunado con su segunda dosis. Hay muchas personas que lamentablemente han cumplido sus 28 días y no han asistido a vacunarse. El llamado a que asistan, porque estamos convencidos que la única manera de salir adelante es vacunándose. Por último, también reforzar lo que se ha realizado a través de los test antígeno, que ha dado muy buenos resultados y que se está desplegando en la mayor cantidad de comunas de la región del Maule, donde a la fecha se han realizado 20.000 test en distintas comunas. La capacidad del hospital de Linares es crítica, 70 pacientes COVID y 25 de ellos con ventilación invasiva. El hospital de Linares sigue al límite de su capacidad en relación con las camas críticas, lo que es esperable dado que el uso de camas tiene un desfase lógico de aproximadamente 2 semanas entre que se reportan los contagios y los pacientes que llegan a necesitar una cama. No se puede hablar de una mayor disponibilidad de este centro de salud en particular. Sin embargo, nosotros seguimos con el plan de complejización de camas dependiendo de la situación epidemiológica y el panorama del momento. La región presentó 524 casos COVID nuevos y 8 fallecidos. Linares, en tanto, desde el inicio de la pandemia llegó a un total de 6.200 casos y 64 fallecidos. Y vamos a otras materias. Una colisión a alta energía se produjo en el sector Camino a Yepo, Linares, que dejó una persona lesionada y generó amplio trabajo de bomberos y equipos de emergencia en el lugar. Una persona lesionada fue resultado de una colisión entre un automóvil y un camión 3/4 ocurrida alrededor de las 8:40 horas de este viernes. Accidente registrado Camino a Yepo, kilómetro 14,5, ruta a la precordillera de Linares. Lo relevante acá es que teníamos una persona con un gran atrapamiento al interior del vehículo, con lesiones de consideración. Tuvimos que usar herramientas de extricación para poder rescatarlo del interior de los fierros. Ya está en poder del SAMU para ser trasladado a Hospital Base. Bomberos activó el dispositivo para auxiliar a esta persona lesionada, quien quedó atrapada en el móvil menor, trasladado al Hospital Base de Linares en ambulancia SAMU. Estaba consciente con bastante dolor, tiene varias laceraciones, unas fracturas visibles, tiene bastante dolor de pecho. Por eso rápidamente SAMU lo rescatamos rápidamente y SAMU lo va trasladando en este momento. Bueno, bastante rápido también la llegada de equipos de emergencia hasta este lugar. Así es, un kilómetro 14, pero rápidamente se activa la velocidad de la emergencia, carabineros, ambulancia y bomberos. Distintos estamentos han llamado a respetar la velocidad máxima urbana y rural. Así es, no sabemos si es choque, colisión por alcance, eso va a ser materia de investigación, pero hay bastante energía involucrada, hay que siempre manejar atento a las condiciones del tránsito y a una velocidad móvil.
El accidente ocurrido en el kilómetro 14,5 camino a Yepo provocó también la interrupción parcial del tránsito para permitir las labores de rescate e investigación. A tomar las precauciones del caso, tanto en el sector urbano como rural entonces, para evitar reiterados accidentes de tránsito. En tanto, en prisión preventiva quedaron 8 de 12 detenidos en una diligencia antidrogas y por clonación de vehículos en la provincia de Linares, en una semana que estuvo marcada por casos policiales de alta connotación pública. A prisión preventiva fueron enviados 8 de 12 detenidos tras el masivo allanamiento de una decena de inmuebles en las comunas de Linares, Hierbas Buenas y Villalegre el miércoles. Una investigación de largo aliento para desbaratar delitos por tráfico de drogas, robo de vehículos y clonación de los mismos. Se materializaron las prisiones preventivas de los principales, digamos, autores de los ilícitos, lo que nos tiene muy satisfechos, una incautación importante de droga y de otros elementos. Es una investigación que venía hace un tiempo, la habíamos mantenido muy en silencio. Concurrió personal también, como lo mismo que en el caso que comentábamos, personal de la Policía de Investigaciones de distintos lugares. Fue un equipo bastante grande, digamos, de personal de la policía. Diligencias concretadas por la PDI en coordinación con la Fiscalía Local, en el marco del refuerzo de la labor conjunta entre ambas instituciones. Esta indagación, efectivamente nosotros teníamos conocimiento de que eran múltiples delitos, habían muchas figuras que confluían en una misma banda, podríamos decir, porque efectivamente estábamos asociados al tema de drogas, pero habían armas, había también vehículos y de hecho fueron incautados vehículos que tenían encargo por robo, incluso encontramos motores, por ejemplo, que tenían borrados sus números. El Ministerio Público Regional valoró que este caso, sumado a la rápida detención de los 2 sujetos formalizados esta semana por el crimen del niño Emilio en Longaví, llegaran a estos resultados. Nuestra labor, hay un gran equipo de fiscales que trabajamos juntos todos esos días para lograr un buen resultado. Indudablemente esto se debe a la participación de muchas personas, de muchas instituciones, la PDI, el Servicio Médico Legal, que confluyeron en un resultado, gracias a Dios, rápido, que da la esperanza de tranquilidad también, de tranquilidad a la comunidad. Estos conceptos fueron parte de una entrevista para TV5 Linares, justo en días de 2 casos emblemáticos de alto impacto en el Maule Sur. De regreso en TV5 Noticias, les comentamos que en Talca el presidente Piñera promulgó la ley que entregará 200.000 pesos a aquellas personas que no podrían hacer un tercer retiro de fondo de pensiones. En principio, la agenda del primer mandatario contempla visita a Linares este sábado a la puesta de la primera piedra del futuro nuevo hospital. El retiro del tercer 10% del fondo de pensiones definitivamente ha sido un alivio para personas que con la pandemia han reducido sus ingresos al cerrarse fuentes de empleo. ¿Ha tenido que recurrir a los retiros de 10%? Sí, eso. ¿El de ahora lo va a hacer también o no? Lo hice ya. No, los retiros me han amortiguado bastante. La pandemia ha sido casi costeada por todos nosotros, con el 10%, incluso cuando la AFC que se han acogido también, y esos son dineros que se suponía que no se debían tocar porque era para las pensiones. Pero quedaba un tema pendiente. ¿Qué pasaría con aquellos que ya no tenían fondos o eran muy bajos? Este viernes en Talca ya se promulgó la ley del bono de 200.000 pesos para ellos. Lo recibirán los que tienen saldo cero o tuvieron saldo cero y los que tienen saldos pequeños. Y este beneficio que vamos a comenzar a pagar muy próximamente le va a llegar a 3,5 millones de compatriotas, 3,5 millones de personas. Es una buena noticia. Pero también es importante que esos 3,5 millones de personas no habrían podido retirar nada porque no tenían nada que retirar o muy poco que retirar. Expertos analizan un tema clave: ¿quién será a cargo de reponer los dineros que las personas han debido retirar de su fondo de pensiones? Proyectos que se debaten en el Congreso. El presidente ya no tiene la capacidad de negociación con el Congreso con respecto a necesito que aprueben lo de la redistribución de los fondos o no va a haber un proyecto del 10%. Acá lo que tienen los legisladores, por otro lado, es la división entre
los dos aspectos centrales que no fueron cubiertos en el proceso del 10%, es decir, por un lado, la discusión sobre las personas que no tienen dinero dentro de sus fondos previsionales y estos 200.000 pesos que recibirían. Parte de la agenda del presidente Piñera en el Maule, quien tiene agendada la puesta de la primera piedra del futuro hospital de Linares este sábado. En Cauquenes, en tanto, el presidente Sebastián Piñera también inauguró el estadio y la nueva comisaría de Carabineros, más moderna y mejor implementada en esa comuna de Maule Sur. En una ceremonia desarrollada respetando medidas sanitarias, el presidente Sebastián Piñera y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco, inauguraron la cuarta comisaría de Cauquenes en el Maule Sur. La unidad policial de 1.900 metros cuadrados abarca 3 cuadrantes de seguridad preventiva y beneficia a casi 42.000 habitantes. Además, de ella dependen los retenes Sausal, Estación, Queya, Pocillos y Coronel de Maule, un cuartel moderno con altos estándares de diseño y construcción que permitirá entregar un mejor servicio. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Longaví cuenta con un centro diurno en el sector La Granja. Estará destinado exclusivamente para adultos mayores y ya presenta un importante avance en cuanto a su implementación. En Longaví tampoco lo pasan muy bien. En la actualidad, en cuanto a la pandemia, la comuna sigue en fase 1 de confinamiento total en medio de restricciones y esperando bajar cifras. Mientras, algunos proyectos intentan seguir en ejecución, como su centro diurno del adulto mayor. Está muy bien implementado desde el punto de vista de la mantención y los objetivos que se quieren lograr con los adultos mayores que nos van a visitar acá. Ya, principalmente hay actividades ya sea recreativas como actividades ya directamente de estimulación de la actividad física. Ya, como se pueden apreciar por acá, hay fútbol, colchonetas, bandas elásticas, circuitos que ya están armados acá. La casa, que se encuentra con su implementación en un 70% de avance, espera poder realizar su marcha blanca a fines de mayo. En base a la resignificación, ¿cierto? Y también a la importancia de poder ayudar a las familias que tienen a su cuidado adultos mayores, es que nace este proyecto. Tenemos ya bastante mobiliario, alrededor de un 60% de avance. Este es una iniciativa, un proyecto muy ansiado por nuestra comunidad. El proyecto es comunitario y está ubicado en la escuela de La Granja, a 4 kilómetros del centro urbano de Longaví, y contará con atenciones kinésicas médicas, asistenciales, entre otras. Y el Maule sigue como la segunda región con más contagios COVID en Chile, mientras el Ministerio de Educación insiste en clases presenciales para comunas desde fase 2 en adelante. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. En cuarentena, los colegios no pueden tener clases presenciales, pero apenas salen de confinamiento, lo advirtió el propio ministro de Educación, pueden abrir sus puertas. La comuna de Lo Barnechea, en la capital, avanzó precisamente a fase de transición y el colegio Los Alerces registró un brote de COVID-19. Se detectaron 5 contagios y 12 cursos fueron enviados a cuarentena. Es el establecimiento donde el ministro de Educación, Raúl Figueroa, es apoderado. No compartimos bajo ningún punto de vista que en fase 2 se pueda volver a clases presenciales. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en el colegio donde el ministro manda a sus hijas, es decir, donde el ministro es apoderado. Si eso ocurre en el colegio Los Alerces, colegio pagado de la comuna de Lo Barnechea, imaginémonos qué puede ocurrir en el resto de los establecimientos del país. Lo más importante en el proceso de apertura de los establecimientos es la seguridad. Es por eso que se han diseñado protocolos exigentes tanto para organizar los establecimientos como para reaccionar a tiempo en el evento en que existan casos confirmados o sospechosos de COVID. En este caso, como en todos los demás, si se identifican casos, se toman las medidas que van desde aislar a un grupo a suspender cursos y eventualmente suspender por un tiempo el funcionamiento del establecimiento. En el último día, 109 pacientes murieron. En Chile, más de 27.000 personas han fallecido con examen COVID confirmado
y 34.000 pacientes han muerto sin que se les practicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. Más de 6.500 personas se contagiaron. Hasta ahora 1.235.000 han enfermado durante esta pandemia. Y las regiones que más contagios están registrando son la capital, Maule, Araucanía, Biobío y Valparaíso. Por primera vez este fin de semana tendremos el 100% de la región del Maule en cuarentena. Sin embargo, ya a partir del lunes tenemos nuevas comunas que salen a fase 2, a transición e incluso a etapa de preparación. El gran conflicto que nos encontramos acá en el Maule es que los números que el mismo gobierno ha dispuesto para que una ciudad salga de cuarentena y avance de fase no se están cumpliendo. Y eso es lo que nos preocupa. En los hospitales y clínicas de todo el país hay 7.650 enfermos de COVID internados. 3.176 pacientes están en condiciones críticas y 2.644 permanecen conectados a un ventilador mecánico. Hasta este momento, 8.456.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 7.069.000, es decir, casi el 47%, ya tiene ambas. En el ámbito internacional, la India sigue sumida en la tragedia y rompiendo sus propios tristes récords. En un solo día se contagiaron más de 414.000 personas y casi 4.000 murieron por este coronavirus. Creo que es muy importante darse cuenta de que la situación en la India puede ocurrir en cualquier parte. Este sigue siendo un gran desafío en los países cuando se relajan las medidas de protección personal, cuando hay reuniones masivas, cuando hay variantes más contagiosas y cuando la cobertura de vacunación aún es baja. Todo esto puede provocar una tormenta perfecta en cualquier país. Y después de las lecciones que deja este COVID-19, la Organización Mundial de la Salud anuncia la creación de un Centro Mundial de Previsión de Pandemias. Hay señales que pueden ocurrir antes de que ocurran las epidemias. Hay riesgos que surgen en la interfaz entre animales y humanos. Hay datos sobre todo desde el clima hasta la movilidad y algunos relacionados con los animales que pueden darnos señales antes de que comiencen las epidemias de alto riesgo y vulnerabilidad. El nodo nos permitirá desarrollar herramientas para este tipo de análisis predictivo. También nos brindará herramientas para la gestión durante las epidemias. En el mundo, más de 156 millones de personas han enfermado de COVID-19. 3.260.000 han fallecido durante esta pandemia y 92 millones de pacientes han superado la enfermedad. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y recuerde seguirnos a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.